Hoy vamos a preparar unos deliciosos alfajores sin azúcar y sin gluten, 100% vegetales, una receta súper fácil que no vas a poder creer lo fácil que es. Y para preparar estos deliciosos alfajores de algarroba vamos a usar harina de algarroba, que es una harina libre de gluten, es un súper alimento y es realmente deliciosa. Si todavía no la probaste, tenés que probarla. Comencemos con la receta del dulce. Este dulce natural, sin azúcar agregada, es un dulce hecho a base de un súper alimento. Vamos a usar dátiles, media taza de dátiles, y las vamos a dejar en remojo en agua tibia por aproximadamente una hora. Mientras más tiempo de remojo, mucho mejor. Te cuento que si no tenés dátiles, también podés usar pasas de uvas o podés usar ciruelas para hacer el dulce. Ahora vamos a comenzar con la receta de la masa, mientras se hidratan los dátiles. Para la masa vamos a usar 2 bananas o 2 manzanas, lo que prefieras. Voy a usar bananas, voy a hacer un puré. Si estás usando manzanas, tenés que rallarlas en la parte más finita del rallador. Una vez que el puré está listo, vamos a sumar una cucharada de semillas de chía. Las semillas de chía van a aportar sus grasas saludables y junto con la banana van a ayudar a ligar los ingredientes. Las semillas hay que hidratarlas por lo menos 20 minutos. En este caso las vamos a hidratar en la humedad de la fruta, ya sea la banana o la manzana, lo que estés usando. Las vas a dejar reposar en un recipiente por aproximadamente 20 minutos y se va a armar como un gel. Una vez que pasó el tiempo, que pasaron los 20 minutos, vas a ver que la consistencia te va a quedar como si fuera un gel. Con esto podés hacer cualquier receta, podés hacer budines, podés hacer otras galletas, podés hacer bizcochos, tartas dulces, con esta preparación, porque esta preparación te va a ayudar a ligar los ingredientes, va a aportar el sabor dulce natural y no necesitas usar aceite. Bueno, vamos a sumar una pizca de canela. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que te suscribas, activa todas las notificaciones para no perderte ninguna de mis recetas. Y vamos a agregar la harina de a poco. Podés hacer como yo, que voy a usar solo harina de algarroba, 80 gramos, que son 3/4 de taza, o podés usar mitad harina de algarroba y la otra mitad harina de avena, o harina de almendras, o harina de garbanzo, o harina de trigo sarraceno. Eso es a gusto. Hay gente que le parece muy fuerte el sabor de la algarroba y lo podés suavizar usando la mitad con otra, mezclando mitad y mitad. Mira, una vez que armaste la masa, la colocamos en la mesa de trabajo y vamos a con las manos ir amasando, porque de esa forma va a ser más fácil sentir si la masa está en el punto justo, si no está muy seca, si no está muy húmeda. Esta masa no necesita ninguna bebida, no necesita ni agua, ni bebida vegetal, nada. Es simplemente fruta y harina de algarroba junto con la semilla. Es muy fácil. Una vez que está lista, la vas a dejar descansar por lo menos 10 minutos. La masa te tiene que quedar así súper tiernita. Una vez que la masa descansó, vamos a armar un cilindro y la vamos a cortar en partes pequeñas para hacer las galletas que van a formar los alfajorcitos o galletas rellenas, cortando así en partes. En total vamos a obtener 10 galletas, cortando de esta forma así en partes, y vamos a ir armándolas y colocándolas en una bandeja que puede estar untada de aceite, o como yo, podés usar también papel de cocina antiadherente. El tiempo de cocción es mínimo. Primero tenés que precalentar el horno. Te cuento que las podés hacer en el horno o las podés hacer en la sartén. En la sartén, fuego muy bajito, tapás la sartén y en la sartén son 3 minutos como máximo. En el horno, una vez que calentaste el horno, colocás la bandeja y son 5 minutos. Vamos con el dulce mientras se cocinan las galletas, que es súper fácil y rápido. Le sacás la piel a los dátiles. Si se desprende como se desprendió en este caso, yo le saqué la piel y el carozo a todos los dátiles y los coloqué en una procesadora. Puse unas gotitas de extracto de vainilla y procesé. Procesás, removés, procesás hasta que te quede una consistencia cremosa. Y este dulce es ideal para lo que quieras, para rellenar galletas, tartas, para untar. Es realmente delicioso. 5 minutos de cocción. Y vas a ver que te van a quedar con una consistencia sequita,
súper linda, ideales para hacer estos alfajorcitos. Contame en los comentarios qué te pareció. Ahora vamos a armar las galletas. Es muy sencillo, las vamos a rellenar. Las podés conservar en un lugar fresco y seco por 3 días aproximadamente. También se pueden congelar y no te imaginás el sabor. Esta combinación es realmente increíble. Probá esta receta y después contame en los comentarios qué te pareció. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, lo podés hacer haciéndote miembro apoyador del canal Recetas de Iri, tocando el botón que está aquí abajo, unirse.